Amén. Gloria a Dios. Nos sentamos. Sé que pueden, yo no. Y como introducción al tema de hoy, es una palabra que el otro día el Señor me dio para la reunión de varones y quise compartirla con la iglesia. Por supuesto que oré y creo que es de Dios. La importancia de orar los unos por los otros y la importancia de orar por los líderes. A veces uno tiene la idea que los líderes, que los pastores, que los ministros de Dios son todos superhombres y llegaron a un nivel espiritual que ya no necesitan que nadie más interceda por ellos. No tienen lucha, no pasan hambre, no pasan frío, tienen la super fe y está todo bien. Y no es así. Si nosotros miramos en la Biblia, vamos a ver que Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, no tenía dónde apoyar la cabeza, que Pablo también necesitó en algún momento, ahora vamos a ver algunos versículos, que oren por él pedía oración. Pedro también necesitó que la iglesia interceda por él y todos necesitamos orar los unos por los otros. No hay un nivel de espiritual que uno llegue, que uno diga, no, ya no necesito más de mi hermano, no necesito más de mi hermana, estoy tan lleno de Dios que ya no vivo en un completo cielo. Eso no es de este lado de la eternidad, todavía no. Y como ejemplo podemos mirar en la Biblia, en Éxodo, que me pareció muy interesante, Éxodo capítulo 17, tengo acá un estudio, Éxodo 17, guerra con Amalek, dice acá el título de esta Biblia. Entonces, no voy a leer todo para que no se haga largo, pero resulta que mientras que el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba yendo a la tierra prometida, le sale un pueblo a pelear, que era Amalek. Entonces, 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, o sea, del monte de arriba, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y ahí lo interesante, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ellas. Y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Muy interesante que nos preguntemos por qué subió Aarón y Hur. Subieron para ayudarle, subieron para sostenerle los brazos a Moisés. Y el otro día estábamos pensando y decíamos, porque estábamos analizando un poco en la reunión esa, unos capítulos antes Moisés sube al monte Sinaí y estuvo 40 días ayunando delante de la presencia de Dios antes de bajar con las tablas. Baja con las tablas, se encuentra con el pueblo haciendo la idolatría. Moisés se enoja, rompe las tablas y Dios le dice, bueno, subite de nuevo, que te las voy, ahora las vas a hacer vos, pero subió otros 40 días si no me equivoco. O sea, se pasó casi 80 días de ayuno y Dios lo sostuvo. Y tuvo que subir el monte, ya era un hombre grande. Si usted mira la Biblia, tenía más de 80 años. Y yo me pregunto, ¿y Dios no lo podía sostener un rato mientras Josué luchaba contra Amalek? Dios lo podía sostener. De hecho, lo sostuvo 40 días en la cumbre de monte Sinaí. Después lo volvió a sostener 40 días en la monte Sinaí. Y era un hombre de 80 años que cuando murió a los 120 dice que no necesitaba anteojos. Esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque sus ojos no perdieron el vigor. O sea que el hombre era fuerte, pero ¿por qué en ese momento necesitó de Aarón y Hur? Tal vez para que tengamos una enseñanza. No voy a hacer una doctrina, simplemente una reflexión. Necesitamos que alguien nos sostenga la mano. La Biblia dice que Moisés le dijo a Josué, andá y peleá, que yo subo e intercedo por vos.
Cada vez que el líder, que el pastor en este caso, vamos a decir, entre comillas, Moisés intercedía por el pueblo tenía victoria. Dice que Israel prevalecía sobre Amalek. Y cada vez que los líderes dejaban, o Moisés en este caso, dejaba de interceder, dejaba de hacer lo que tenía que hacer por su pueblo, Amalek prevalecía. O sea, la iglesia, o en este caso el pueblo de Dios, Israel, era derrotado, pero se cansaba. Entonces Aarón y Hur buscaron una piedra, le hicieron sentar y le sostuvieron las manos. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia pecamos al no, y voy a utilizar esa palabra pecar, porque después vamos a leer otro versículo, pecamos por no interceder por nuestros líderes? Porque pensamos que son supermanes, que son supermujeres, la mujer maravilla, que nunca van a tener lucha, que nunca van a tener prueba. Y nuestra función es sostener, en muchos casos, a nuestros líderes en oración. Tal vez ellos no nos pidan, tal vez ellos no nos vengan a decir, hermano, hará por mí porque estoy mal o porque tengo un problema o lo que fuera. Pero nosotros como hijos de Dios maduros, tenemos que orar, interceder por los líderes. Señor, sostener al pastor, sostener a mi líder, sostener a mi hermano, sostener a mi hermana, porque necesitamos orar los unos por los otros. Vamos a mirar algunos versículos más, pero es muy interesante. Algunos, sin buscarle un significado a cada cosa, porque eso ya es una exageración desde el punto de vista teológico, buscarle un significado a cada cosita, pero vamos a decir que Moisés necesitó sentarse, necesitó descansar, porque se cansaba, porque era humano, y necesitó que dos personas le sostengan. No voy a hacer todo una figurado, esto significa esto y aquello, porque la Biblia no lo dice eso. Simplemente dice que había dos personas que lo ayudaron a Moisés. Eso es lo objetivo. Samuel, capítulo 12, versículo 23, quiero leer esta parte, también me pareció interesante. Samuel, en el libro de Samuel, ya el pueblo de Israel estaba, le explico un poco el contexto, en Canaán, ya habían conquistado, y había pasado, ya estaba terminando la época de los jueces. Samuel era el último juez, y el pueblo de Israel pidió rey. Entonces Dios se enojó, dice, pero no es que te rechazan a vos, Samuel, le dice, me rechazan a mí. Entonces cuando Samuel va, y bueno, lo unge a Saúl y toda la historia, cuando lo van a presentar oficialmente a Saúl, dice que, discurso de Samuel al pueblo, en el capítulo 12, ahí Samuel habla al pueblo y da como un resumen de su ministerio, diciéndole, yo nunca tomé coima, yo siempre me sostuve bien, yo manejé mi familia, mi casa en orden, ustedes no se pueden quejar de mí ni de mis hijos. Y el pueblo de Israel decía, sí, es cierto, siempre fuiste recto. Eso, mucha enseñanza también en eso, muy interesante, que la casa de Samuel andaba bien, no como la casa de Elí, que fue un desastre, pero la casa de Samuel anduvo muy bien. Y el versículo 22 del capítulo 12 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo porque grande es su nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes instruiré en el camino bueno y recto. Samuel dice acá, lejos de mí está que yo peque, dejando de interceder por ustedes. ¿Se entiende? Esa era la función de Moisés, era la función de Samuel en este caso, interceder por el pueblo. Ese es su llamado, ese es su ministerio, dice Samuel, y que solamente que yo les instruya, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es mi responsabilidad. Lejos de mí esté que yo peque, dejando de interceder y de servir a Dios. La vez pasada, unas tantas veces que predicó Sebastián habló ese tema del privilegio y de la responsabilidad que tenemos, y es cierto. Y este versículo, sin hacer, vuelvo a decir, toda una larga doctrina, pero como un ejemplo, dice Samuel, lejos de mí pecar, de hacer mi ministerio, de hacer lo que Dios me encargó. Samuel debía enseñar la palabra al pueblo de Israel, y mientras que Samuel se sostuvo, la cosa anduvo bien.
Samuel después salió y David más o menos a los tumbos, pero siempre necesitó que el pueblo, que alguien le guíe, que alguien interceda, que alguien le corrija, y esa es nuestra función. Amén. Daniel, en el capítulo 9, no hace falta que lean, que buscan, pero simplemente para una referencia. Capítulo 9 de Daniel hacía intercesión por su pueblo. Y Daniel en el capítulo 9 hace dos cosas. No solamente intercede por el pueblo, si ustedes miran después de su casa, sino que él le pide a Dios, Señor, vamos a leer algún versículo para que ustedes puedan entender lo importante que es orar como líderes, que a veces tenemos palabras que tal vez tarde un poquito, pero tenemos nuestra responsabilidad de orar y pedir que eso se cumpla. Orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, como estaba orando Daniel acá en el capítulo 9, algún versículo así medio, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ellos estaban en cautividad, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente el libro de los números de los años que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Y ahí, en el versículo 5 dice, mientras que estaba Daniel orando, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y así Daniel dice que hacía confesión sobre el pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿Daniel había pecado? Daniel era santo. Era un profeta, un siervo de Dios, pero cuando él intercede, él se pone en la brecha, él empatiza, intercesión es justamente eso, ponerse en el lugar de, y Daniel intercedía por el pueblo de Dios. Y Daniel leyó el número de los años de la profecía del profeta Jeremías, dice, 70 años, Señor, tu palabra dice esto te pido que se cumpla. Y después te sigan leyendo todo el libro de Daniel, interesante. Pero él se toma no solamente en su posición y en su labor como intercesor o como profeta, él le reclama a Dios sus promesas. Tu palabra, Padre, dice esto te pido que se cumpla. Tu palabra dice en el libro de Jeremías, 70 años, Señor, 70 años se han cumplido. He aquí en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los viejos tendrán visiones, los jóvenes sueños y los jóvenes visiones. Padre, estamos en los últimos días. Te pido que tu palabra se cumpla. Derramaré mi espíritu y mandaré hambre y sed de mi palabra. Señor, te pido que eso se cumpla. Esa era la función de Daniel en ese momento. No solamente profetizar. Ahí, cuando estaba intercediendo, cuando estaba en la brecha, ahí vino la profecía. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo 9, ahí Dios le habla, viene el ángel y todo lo demás. Pero Daniel, lo primero que Daniel estaba haciendo era interceder, ponerse en el lugar de sus hermanos, aún sin tener la culpa. Igual que Moisés. ¿Sí o no? Igual que Moisés. Hemos pecado, hemos hecho mal. Señor, te pedimos perdón por corriente porque hemos pecado. Soy correntino, mi pueblo ha pecado contra ti. Y Dios se agradó y él escuchó la oración. Y Daniel no estaba orando nada que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Señor, tu palabra dice, profetizado, profeta Jeremías, 70 años atrás, que vos nos ibas a rescatarnos. Amén. Y ahí se empezó a mover Dios. Después sigan mirando Esdras y Nehemías. Pero es muy interesante. Siempre orando, siempre intercediendo, ayunando. Pero yo no hice nada. Pero es nuestra función. Amén, ¿se entiende? Orar los unos por los otros. Cuando queremos que haya un rompimiento, algo ocurra en la iglesia o en nuestra familia, lo que tenemos que orar es justamente eso. Ponernos en la brecha.
como esta semana ver ayuno y oración, ponernos en la brecha. Señor, me pongo en la brecha. Tu palabra dice, yo no veo que tu promesa se está cumpliendo en mi vida o se está cumpliendo en mi familia. Señor, tu palabra dice, te pido que se cumpla. Porque no es lo que yo quiero, es lo que tu palabra dice. Amén. Otra persona interesantísimo que también pidió oración es Jesús. Jesús pidió oración. Mateo 26, 33. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y tiene que orar, le pide a los discípulos una cosa. Ahora vamos a leer 26, 38, Mateo 26, me falta un capítulo. 38 dice, entonces Jesús, 37, tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El líder, Jesús, comenzó a entristecerse y a angustiarse, porque se le venía la gran lucha, el gran momento. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, dijo Jesús, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús necesitó que sus discípulos estén con él. ¿Y qué hicieron los muchachos? Y vino luego en el 40 a su discípulo y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, porque el espíritu no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto por la carne débil. O sea, Jesús le decía, amigo, necesito que me ayudes, haceme el aguante, haceme la segunda, aguantame. Jesús necesitaba. Es importante que nosotros oremos por nuestros pastores, es importante que nosotros oremos por nuestros líderes, y que no pensemos, no, ya se la sabe todo, es re maduro espiritual, no tiene lucha, no tiene prueba, no tiene nada. No tiene necesidad, Satanás no le ataca, le resbala todos los dardos del diablo. Mentira, le pega, le duele, te duele el corazón. Hay momentos que te sentí triste, que te sentí solo y no tenés a quién llorar. Como decía una por la tele, llorá si querés llorar. No tenés quien te escuche. Y aparece que el cielo es de bronce. ¿Y sabés lo que vos buscás? Buscás que alguien esté a tu lado y no hay nadie. He aquí, me abandonaron, dijo Pablo. Estoy solo. ¿Dónde están los discípulos cuando él estaba en Cana? Había a veces que él estuvo solo, otras veces estuvo acompañado, pero a veces estuvo solo. Entonces necesitamos aprender eso. La iglesia, líderes, la iglesia necesita ser entrenada en la oración por los líderes, por los pastores. La iglesia tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que interceder por los pastores. ¿Se entiende? No solamente por lo que está en necesidad el hermanito nuevo, amén, pero también los unos por los otros. Tenemos que enseñar esto, tenemos que machacar, necesitamos orar los unos por los otros, enseñar a orar, enseñar a interceder, enseñar a ayunar. A veces ayunamos y simplemente estamos toda la mañana con la panza vacía. Eso tampoco sirve. Tenemos que tener un tiempo de oración. O si no, simplemente dejé de comer. Si yo no presento ese tiempo a Dios, simplemente dejé de comer. Es necesario orar, interceder, ayudar, porque eso es lo que Dios quiere. Como dije al principio, Dios necesita, no, pero Dios quiere que participemos. Dios lo podía sostener a Moisés sin Aarón y Hur, pero Dios quiso que Aarón y Hur estén ahí. Dios te necesita porque en su gracia Él decidió que seamos partícipes del ministerio. Él podría haber mandado ángeles, pero no lo hizo. Dijo, yo quiero que mi hijo y mi hija le ayuden a mi otro hijo. Amén. Que nos ayudemos los unos a los otros. Porque somos parte del mismo cuerpo, dice una parte en Corintio. Pedro, otro ejemplo, en el capítulo 12 de Hechos. Pedro que caminó sobre las aguas. Pedro que estaba al lado de Jesús. Hechos, vamos a mirar rápido. Hechos 12, 5. Cuando Pedro necesitaba, dice, así que Pedro estaba, 12:5,
custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ustedes saben que después vino el ángel, lo libera, y cuando Pedro va y se presenta a la iglesia, ni creían que era él. Es un fantasma, ese fantasma. ¿Se entiende? La iglesia hacía intercesión constante, dice, sin cesar. Señor, liberalo a Pedro. ¿Está en cana todavía? Está en cana. Liberalo. Y ahí dale. Y ellos seguían orando a tal punto que ya el milagro ya sucedió, pero ellos seguían orando. Ya está Pedro ahí. Vamos a seguir orando. ¿Se entiende? La iglesia sabía que tenía que orar. Ahora, ¿Pedro no tenía fe? Sí, tenía fe. ¿No era un siervo de Dios? Sí, era un siervo de Dios. Pero la iglesia necesitaba, la iglesia debía, la iglesia era partícipe en su liberación. ¿Se entiende? La iglesia tiene que orar por los siervos de Dios. La iglesia tiene que interceder por los pastores. La iglesia tiene que enseñar a los niños a orar, a interceder. Porque dice, le mandaron a la nenita. Y la nenita cuando va, en vez de abrir la puerta, salió a disparar, se fue a correr para el otro lado. O sea, nena, fíjate que lo dejó a Pedro afuera. Fíjate, nena. O sea, no estaba enseñada. ¿Se entiende, no? Es interesante eso. Otro versículo, para que no digan que estoy inventando. Pablo, 2 Corintios 11:1. Mire que Pablo pasó un montón de luchas impresionantes. Muy interesante la vida de Pablo, todo lo que pasó. Como apóstol sufrió muchísimo. No como ahora que hay otros que se dicen apóstol y le falta mucho, igual que a Pablo, que o sea, necesitan tener como Pablo las cicatrices del ministerio. 2 Corintios, me equivoqué, 2 Corintios 1:11 dice, desde el 8 mejor. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo perdió la esperanza de vivir. Pensó, de acá no salgo, de acá, chao, me voy para el cielo. No sobrevivo a esta situación. Y él no solamente él, sino el equipo pastoral, o sea, los que estaban con él, porque habla en primera persona, pero en plural, fuimos, dice. El cual nos libró y nos libra, habla de Dios, en quien esperamos, aún nos librará de tan gran muerte. O sea, lo estaban por matar a todos. Perdimos la esperanza de conservar la vida, decía Pablo. El 11, y ahí lo interesante, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, hay gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muchos estaban orando por la liberación de Pablo. Y Dios los libró y ellos colaboraron en oración para que Pablo sea liberado. Eso dice Pablo. Pablo sabía, por eso Pablo le escribe a la iglesia hablando en criollo. Gracias muchachos porque oraron por mí. Y Dios le escuchó, porque si no yo no le contaba, no le escribía esta carta. Para que nosotros veamos cuán importante es que la iglesia interceda para librar a nuestros hermanos, los siervos o no, lo que fuera, de tan gran muerte, de tan gran problema a veces que podamos pasar. La iglesia tiene que orar y Dios escucha la oración de la iglesia. Amén. 2 Corintios 9:14. Esto está bueno para un discipulado. 9:14. Asimismo, y en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahí Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, muchachos, iglesia de Corintia, las otras iglesias oran por ustedes.
Así como ustedes oran por ellos, las otras iglesias oran. Había, como decir, una red, los unos oraban por los otros. Algunos estaban bien, otros estaban mal. Bueno, nosotros que estamos un poquito mejor, vamos a orar por ellos que están pasando un momento difícil. Pero no es que, bueno, listo, Dios los guarda, Dios los cuida. No, oraban, intercedían. Efesios capítulo 6, versículo 18. Miren lo que decía Pablo. Yo cuando leí este versículo lo leí un poquito, me detuve a leerlo. Es como que dije, wow, acá hay algo importante. Dice 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como estábamos hablando, de orar por los demás. Dice, y por mí, dice Pablo, fíjense, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Oren, le traduzco, oren por mí para que Dios me dé palabra para que yo pueda predicar. Y que no me falte de nuevo, ¿qué de nuevo? Las ganas, el ímpetu, el deseo, la fuerza. Llamarle ahora religiosamente la unción. Ora por mí para que yo pueda hablar con unción. Y no me tiemblen las piernas cuando esté enfrente de los reyes, de los sacerdotes, aún a riesgo de perder la vida. Eso le decía Pablo. Y Pablo en ese momento estaba encarcelado, como dice ahí, soy embajador de Cristo en cadena. Él no sabía si vivía o no vivía, había apelado a César, estaba en la cárcel en Roma, o en ese trayecto. Es muy interesante que Pablo pidió oración a la iglesia. En el capítulo 6, a los Efesios, primero le enseña a los Efesios quiénes son ellos en Cristo, que están sentados en lugares celestiales, que Cristo tiene la victoria sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad, ¿sí o no? Y al final dice, y ahora que te enseñé todo eso, ora por mí. Me partió la cabeza, me abrió el coco. Mi victoria depende a veces de que estén orando por mí. Mi victoria depende de que yo tenga discípulos a los cuales yo les haya enseñado que cuando yo flaqueo como ser humano, ellos me hagan la segunda. Necesito un escudero. En la campaña de Anaconda, un pastor que era pastor Pecorelli correntino en Montecasino me dijo, Adrián, necesitas gente que ore por vos. Vengo quien ore por mí, mi madre. Pero necesitamos, los líderes necesitan enseñarles a sus discípulos, saber que así se ora, así se ayuna. Y ahora que ayunás y orás y tenés victoria, no te olvides, ora conmigo. Cubrirnos los unos a los otros. Esa es la función de un escudero. El hombre iba a pelear y el escudero iba al lado con el escudo. ¿Para qué? Para decirle, mirá, acá al enemigo, acá mirá, acá hincale, acá clavale el cuchillo. No, era para poner ahí el escudo y cubrirlo. No para decirle, mirá, este es el defecto. Acá, mirá, ven la espalda, acá tírenle. Pero es tu pastor, che. Pero mira, fíjate el defecto que tiene. Denle con todo, ¿eh? No es. Todos tenemos defectos. Todos necesitamos que alguien nos cubra la espalda. Cuando Pablo estaba orando sobre la armadura espiritual, él habló sobre el escudo. Y la palabra escudo en griego en ese momento, ahí en ese lugar es túreos, que era el escudo en griego que usaban, no estaba hablando en latín, en griego. La palabra del nombre del escudo grande que usaban los romanos, que la palabra deriva de la palabra puerta, que es la palabra tura. ¿Por qué? No que el escudo haya sido una puerta, sino el tamaño que el escudo tenía. Tenía 1,20 m por 80 centímetros por lo menos. Era bien grande, así como este púlpito, también un poquito así. 1,20 m por 80 centímetros, grande. Porque el soldado se cubría totalmente. Y si usted mira las películas,
de los romanos, cómo ponían los escudos uno al lado del otro y se cubrían. Y los que iban adelante iban peleando. ¿Y qué hacían los que iban detrás? Le ponían el escudo como techo y ahí formaban el escudo, el testudo o el armadillo. Se protegían los unos a los otros. ¿Y ahora qué hacemos en la iglesia? A nuestro hermano le damos una zancadilla para que caiga. ¡Ay, se cayó! Y le pisamos. Eso es del diablo. La iglesia es el único ejército que liquida a sus propios heridos. Y es al revés. La iglesia debe ser como cualquier otro ejército. ¿Estás herido? Pasa para atrás. Te ayudamos. Sanale, levantale, alimentale y después mandale al frente. Algo habrá hecho. Sí, algo habrá hecho. Vos también algo habrás hecho. Estamos en pie por la gracia de Dios. Pero lo interesante es que los romanos sabían eso. Y ellos tenían una disciplina. Ellos salían de la formación y eran castigados. Ellos no podían salir de la formación. Ellos no podían salir de la cámara del día entre soldados. Jamás se iban a rebelar contra su centurión. Jamás se iban a rebelar contra sus oficiales. Porque los crucificaban. Literal, los mataban. Así conquistaron todo el imperio romano en su momento. Y nosotros somos los primeros. Mira, se tropezó. Tenemos la misma visa de Satanás. Yo ya estaba esperando eso. Hermano, dejate hinchar. ¿Por qué no oraste? La verdad que eso es lo que tenemos que hacer. Y si se cayó, agacharte y ayudar a levantarse. Esa es nuestra función. Yo entiendo que como ser humano a veces nos equivocamos, pero esa es nuestra función. Lejos esté de mí pecar, dice Samuel, dejando de orar por ustedes. Y mire que Israel se portaba mal y dejando de enseñarles. Esa es nuestra función. Me pareció interesante el ejemplo del escudo, justamente el escudero. El escudo te cubre, te tapa y es grande. No es chiquitito, era grande. Te tiene que cubrir justamente para defenderte, no para echar pinta. Mirá mi escudito, qué pinta que tiene. No, es para cubrirte. No vamos a hablar mucho del escudo. Filipenses 1, ahí al ladito, 1:19. Mire, otra vez Pablo habla y dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¡Wow! Y no es la primera vez que lo dice. Esta es la segunda, la tercera. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Después Pablo habla de que bueno, que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, Pablo sabía, estaba entregado al ministerio. Si era necesario morir, él moría. Pero él sabía que la iglesia estaba orando por él. Y él tenía la administración del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo seguramente, me imagino, lo habrá dicho: mira, Pablo, de esta zafás, porque te necesito acá y porque están orando por vos. Las dos cosas. Porque tenés un pueblo, porque tenés una familia espiritual que está intercediendo por vos. Porque te quieren, te critican, pero te quieren. Tenía sus enemigos también. Y para leer el último versículo, Santiago 5:13. De Yapa, digamos. Ya no existe más la Yapa. La Yapa es el extra. 5:13. A ver si encuentro con el otro anteojo. Yo no soy como Moisés, que tenía los ojos fuertes. Estoy orando por eso. 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman a los ancianos a la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestra ofensa unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Tenemos que orar.
Porque Elías oró y era un hombre sujeto a pasiones. O sea, en nuestras palabras, tenía sus debilidades. También dudó, también tuvo miedo, también se escapó de Jezabel. Dios también tuvo que tirarle la oreja. Y Dios también le tuvo que dar, bueno, descansar, dormir, comer, dormir, descansar. Tuvo que darle reposo, tuvo que darle sueño. Pero oró y Dios lo usó. Así también nosotros, eso es lo que dice Santiago. Hermano, hermana, no hay diferencia. La única diferencia tenemos nosotros, que todavía pensamos que nuestra oración no vale, que nuestra oración no causa efecto. Es terrible, como dice el pastor, terrible lo que podemos hacer. Ahí en Efesios capítulo 6, cuando habla ya cerré la Biblia, miren. En Efesios capítulo 6, cuando habla de toda la armadura espiritual, hay una última que nos nombra, que es la lanza que tenía el soldado romano, que se llamaba pilum. Era una lanza que era un palo con una punta larga así de metal, que cuando iban a combatir, lo primero que hacían era tirar esa lanza, porque sabían que los otros generalmente se cubrían con los escudos, y esa lanza atravesaba los escudos, por eso era largo el hierro, atravesaba el escudo, le hería o lo mataba, o inutilizaba el escudo porque eso se doblaba, y si vos tenías 3, 4 lanzas clavadas a tu escudo, eran 3, 4 hierros que te bajaban la mano, y vos ese escudo en medio de la batalla no te servía, tenías que dejarlo. Pero Pablo no dice la lanza, pero habla de la oración. Y un misionero que fue profesor mío en el instituto me dijo: Adrián, esa es la lanza del Espíritu, la oración, porque llega donde vos no llegás, exactamente como los pilum, como la lanza de los romanos, lejos. Tu oración llega lejos. Por ahí no ves bien, porque está lejos, pero causó un efecto, que cuando vos llegas a tu enemigo, a causa de tus oraciones, ya va a estar en desventaja, y ahí lo terminás de despachar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy interesante, muy instructivo, pero siempre haciendo hincapié en este mensaje en la oración. Pablo oró que la iglesia interceda por él. Amén. ¿Qué le parece si ponemos en práctica ahora y oramos los unos por los otros? Nos ponemos en pie.